Bienvenido, estás escuchando el podcast de Arcángel Clan. Los conceptos clave en la estrategia del ajedrez. El ajedrez es un juego de reyes y uno de los más emocionantes que existen. Tanto que si hubiera mayores campañas de difusión y juegos que instituyeran al ajedrez en lugar del mismo sistema de subir niveles, compra y uso de armamento y demás, sería uno de los juegos con mayor éxito de la historia. Aunque lo sea en duración, puesto que tiene alrededor de 1200 años de haber llegado a Europa y a difundirse en todo el mundo. Jugar ajedrez tiene amplios beneficios. Previene la degeneración del cerebro, ayuda a mejorar el cálculo y el pensamiento rápido, la toma de decisiones, tiene funciones rehabilitadoras del pensamiento en pacientes con Alzheimer, demencia, ayuda a mejorar las condiciones generales de pacientes con espectro autista, entre otras. Sin embargo, lo importante del ajedrez no es aprender a mover piezas, sino aprender táctica. En este pequeño video les enseñaré algunas técnicas que cualquier persona debe de considerar al momento de mover una pieza. El aprendizaje de patrones en ajedrez es más importante que el aprendizaje de teoría, puesto que, al igual que lo decía Bruce Lee, no se tiene miedo de quien practica 10.000 patadas una sola vez, sino de quien ha practicado la misma patada 10.000 veces. En el ajedrez, el uso de patrones es constante y es una técnica que marca, puesto que los patrones no solo deben de reconocerse como una forma de cálculo matemático, sino que deben de reconocerse desde el mismo cerebro, es decir, de una forma automática. Este tipo de técnicas y tácticas las explicaré a mi modo, para que las entiendan mejor. Número 1. Jeet Kune Do. En este arte marcial no solo es el estilo de Bruce Lee, sino que impone una técnica en el ajedrez, que todo movimiento en el ajedrez, siempre que no sea el desarrollo o el ataque, debe de acompañarse de una acción y reacción, no simplemente mover piezas. Esto quiere decir que el jugador puede echar a volar su imaginación, diciendo que moverá un alfil con la finalidad de hacer un sacrificio, en el cual la dama lo capturará, y luego se capturará a la dama, y esto puede ser correcto en algunas heladas, pero también puede ser que piense lo mismo sobre movimientos que son imprecisos, erráticos o inexactos. Incluso mi maestro de ajedrez diría: me voy a mover esperando que no vea el movimiento. El ajedrez requiere de economía de movimientos. Por ejemplo, aquí observamos cómo una serie de movimientos cambian el juego completamente. Sin embargo, en ajedrez, también tenemos que forzar el movimiento o hacer estrategias de ataque especiales para seguir el juego, puesto que a veces se queda estancado. Por ejemplo, cuando estamos a un movimiento de jaque mate, se arroja una torre en sacrificio con la finalidad de amenazar a la pieza que nos dará jaque mate y que ésta obligue a cambiar su estrategia, o que pierda la dama por no fijarse. Número 2. Catapulta. El rey puede capturar la pieza que quiera e incluso formar un campo de fuerza de movimientos contra el otro rey, el cual es muy útil recordar en situaciones donde habremos de dar mate con torres o jaque mate con torres o dama, más cuando debemos de evitar que nos declaren tablas por agado o stalemate. Sin embargo, cuando debemos amenazar al rey contrario para detener las jugadas en el tablero y capturar, debemos de recordar ponerle una catapulta a la pieza que va a amenazar al rey, es decir, que la pieza que atacará al rey debe de estar cubierta o protegida por otra de nuestras piezas, sea un peón, una dama, un alfil, un caballo o una torre. Aquí vemos la primera jugada de ejemplo. Aquí tenemos otro ejemplo.
Aquí tenemos otro ejemplo en donde el rey está a punto de ser derrotado. Otro ejemplo de amenaza protegida. Otro punto del movimiento táctico que no hay que olvidar es que siempre que el rey se encuentre en mate contra una pieza, es necesario quitarse el mate amenazando a la pieza para moverla de su lugar. Por ejemplo, si tenemos un caballo que nos realiza un mate, debemos de movernos hacia el caballo que está haciendo el mate, no hacia otro lado. ¡3! Vigilar las piezas. Una de las claves del movimiento táctico consiste en realizar rompecabezas de mate de 1, ganancia de material, ventaja táctica y demás. Sin embargo, para realizarlos uno debe de enfocarse en diversos factores. Entre esos encontramos los siguientes: aprender a detectar las piezas que están siendo amenazadas por las piezas del rival. Es decir, por ejemplo, si existen muchas piezas en el ajedrez y nos están pidiendo un movimiento para ganar material, debemos de considerar qué piezas están siendo amenazadas y cuál tiene mayor valor sobre la otra. También debemos de analizar el campo de debilidad del rey con nuestras piezas de largo alcance. Por ejemplo, una torre que está siendo amenazada por un caballo y que al moverla para capturar un alfil, significa perderla porque la capturará con otra torre. Pero al realizar este movimiento podemos capturar con un alfil. Esto significa una ventaja táctica. Aquí veamos un ejemplo. Aquí tenemos otro ejemplo. También en el orden de vigilar las piezas se encuentra la descoordinación. Por ejemplo, atacar piezas en las cuales la dama está cerca, pero su posición le impide hacernos daño, porque se encuentra fuera de sus coordenadas de ataque. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos otro ejemplo de descoordinación. Aquí otro ejemplo de descoordinación con catapulta o respaldo. Y aquí tenemos un ejemplo con piezas de largo alcance. Otro clásico de esta ventaja consiste en lanzar una dama a la posición de la dama para capturar una pieza. La dama capturará la nuestra, pero quedará expuesta a una pieza que ya habíamos considerado que le está atacando o vigilando. También cuando hayamos ganado material, simplemente debemos de mover la dama que está siendo atacada a una posición de mate. Con eso tendremos una doble ventaja estratégica. También es necesario no solo considerar las piezas de corto alcance, sino las de largo alcance que pueden provocar un gran daño o ventaja material, como es este caso. 4. La amenaza táctica. El rey es la pieza más fuerte del juego. Peones, alfiles, caballo, torre y dama tienen un valor de 1, 3, 5 y 9 respectivamente.
El alfil y el caballo valen lo mismo, mientras que el valor del rey es incalculable. Sin embargo, el único problema con el rey es que se puede detener todo el juego cuando este es amenazado en un mate, comprometiendo la seguridad y posesión estratégica de todas las piezas. Así que es muy utilizado el amenazar al rey con la finalidad de obtener una ventaja material, detener el juego para evitar que nos den mate, o simplemente para fastidiar al adversario, como en este ejemplo. Aquí tenemos otro ejemplo. Aquí tenemos otro ejemplo con pérdida de material importante. Notemos que si el rey no estuviera en jaque, la torre hubiera capturado a nuestro caballo. El ejemplo más clásico de este es el mate de la cos o del caballo. Consiste en enviar un caballo a doblar piezas o amenazar doblemente piezas de gran valor. En este caso amenazamos al rey y la dama. El rey se mueve pero capturamos la valiosa dama. No importa que se pierda la pieza, puesto que la dama es la pieza más valiosa en el juego. Aquí tenemos otro ejemplo. Otra variante es que el caballo y la dama amenacen. Se pierda la dama pero el caballo ejecute el famoso mate de la cos. Constantemente nos van a enseñar a clavar piezas, que no es otra cosa que aquellas piezas que protegen al rey contra el mate de piezas más poderosas. En otra ocasión, la clavada consiste en inmovilizar piezas, las cuales están protegiendo piezas mucho más valiosas. Sin embargo, existen estrategias para no solo quitarnos la pieza clavada, sino capturar a la pieza que significa la amenaza, como en este ejemplo. Número 5. Estrategias con los peones. Los peones son herramientas de táctica muy poderosas. Es verdad que es muy fácil sacrificarlos. Sin embargo, también son piezas muy fuertes, considerando que se pueden coronar en cualquier otra pieza de gran valor. Tanto es así que la Escuela Latinoamericana de Ajedrez tiene un tomo dedicado completo a cadena de peones, como lo es el tomo del gran maestro Roberto Grau, o el contragambito Falkbeer. Los peones no solo pueden servir para crear movimiento como observamos en esta partida, ya que el juego se encuentra estancado. Sino que pueden ser útiles para capturar piezas, amenazar movimientos desde el centro, crear doble amenaza o doblar peones, en los cuales se creará una doble amenaza para luego capturar a la pieza más débil, o la pieza que el adversario no mueva. A esto en ajedrez se le llama doblar piezas, y ocurre más frecuentemente con caballos y con peones, pero también puede ejecutarse con alfiles, puesto que son piezas de muy largo alcance. Por eso en el ajedrez es muy importante evitar dejar peones aislados, es decir, peones que carecen de un peón que lo respalde, a menos de que se trate de un sacrificio táctico, que no es otra cosa que ofrecerlo con la finalidad de que al capturar esa pieza porque está comprometiendo la seguridad de una pieza del rival, se comprometa el juego completo del adversario. Aquí observamos cómo el rival dejó al descubierto un ataque directo y no dejó peón o pieza que respalde a la dama del ataque. La dama ataca directamente al alfil, pero queda a merced de nuestro peón. Por ejemplo, este juego está perfectamente estancado, hasta aparece el periférico a las 8 de la mañana,
Sin embargo, un sacrificio de peón puede ponerlo de nuevo en marcha. Aquí otro movimiento con peón amenazando. Número 6. Matar un ruiseñor. La dama es la pieza aritmética más fuerte del juego, además de que solo podemos suplirla con 2 alfiles y una torre en cuanto a función. Sin embargo, cuando coronamos piezas, lo mejor para hacer mates es una torre, porque suelen marcarnos tablas por hogado cuando tenemos más de una dama en el juego. En lo que se refiere a táctica, lo más importante siempre será capturar o matar a la dama, puesto que cuando el adversario la pierde, ya tenemos la mitad del juego ganado. Por ejemplo, en este movimiento, observamos cómo el adversario olvidó sacar a la dama y la dejó encapsulada. En este otro movimiento observamos cómo un peón forza el movimiento de la dama y el adversario no prevé que la zona está amenazada por un alfil, perdiendo a la dama e incluso provocando un mate. Número 7. Barriendo el patio. Cuando estamos desarrollando, es frecuente que el adversario nos mande un peón, un alfil o un caballo con la finalidad de iniciar una estrategia que termine con un mate pastor. Para ello es común que amenacemos al rey para detener el juego con nuestra dama, para luego capturar un alfil, la torre o el caballo y continuar el juego tranquilamente. También en estas ocasiones debemos de saber adelantarnos al enemigo. Por ejemplo, este caballo puede pasar inadvertido en el juego e incluso el juego en este momento está completamente estancado. Sin embargo, si no observamos bien, este caballo está a un movimiento de hacer mate y a 2 movimientos de capturar una dama o una torre, por lo cual amenazamos con un peón. Perderemos otro peón cuando se mueva el caballo, pero lo capturaremos con nuestro alfil. En este otro ejemplo, observamos una auténtica carnicería, con el único objetivo de eliminar el caballo del enemigo. Número 8. Amenaza material. En cuanto a la amenaza táctica, también tenemos la amenaza material. Esta obedece al hecho de que el adversario está vigilando la octava casilla de nuestro tablero, puesto que probablemente vamos a coronar, y en ese momento el rival puede perder el juego. Sin embargo, nosotros debemos de coronar, no solo con la finalidad de ganar una pieza fuerte como la torre o la dama, sino preparar otra pieza como una torre o un alfil, con la finalidad de que al adversario no le quede otro remedio más que capturar esa pieza, y sacrificar a la torre o al alfil que nos arroje el rival, sobre la que acabamos de coronar, y de esa forma obtener una ventaja material. Además de que como era un peón en este caso, obtendremos una dama al pasar por la octava casilla. Otro ejemplo es la guardia material. Consiste en amenazar al rey con la finalidad de salvar una pieza importante. Número 9. Campos abiertos. Se define de esta forma el hecho de que el rey quede descubierto de flancos laterales o diagonales, en los cuales puede existir una enfilada, pero también se puede utilizar para que otra de nuestras piezas capture, puesto que ésta está en peligro de ser capturada. Los campos abiertos suelen ser usados para dar mate pastor, pero también otros mates en los cuales el rey está desprotegido contra piezas de largo alcance, como el alfil. O la dama.
o un caballo. Número 10 y final. Muchas personas pueden tardar años leyendo libros de ajedrez. Existen más de 400 tratados clásicos que deberíamos de comprender, entre ellos el sistema de Ninzowitsch, los 4 tomos del gran maestro latinoamericano Roberto Grau, el libro del ajedrez lógico, entre otros, como los del gran maestro Capablanca que están en algebraico disponibles en internet. Sin embargo, la manera más rápida de subir de nivel en el ajedrez es aprendiendo táctica y patrones, pero también tomando clases con un entrenador particular, el cual nos enseñe a dominar una técnica en específico cada semana o cada sesión, como lo son dar mates pastores y demás. Esta es la forma más rápida de subir en ajedrez, ya que es una mentira que exista talento natural en ajedrez, puesto que puede ser útil para el cálculo o para mover piezas, o para tener memoria de jugadas, o para ejecutar formas de jugada de forma brillante y sin meteduras de pata. Sin embargo, todos los maestros importantes del mundo han sido entrenados por semanas, meses y por años, como lo son Fischer, Capablanca o Magnus. Por eso se dice que el ajedrez es un deporte, se entrena por años, incluso por décadas, para jugar una partida de 5, 10, 30 minutos a 8 horas y rendir al máximo. Otra cosa muy importante es que los problemas y los juegos, y los rompecabezas de ajedrez y todo eso, se deben de hacer en tableros, analizándolos en vivo y con piezas de verdad, aun cuando movamos de ambos lados y jugamos con Stockfish, puesto que jamás será igual la visión que tenemos del tablero en la computadora o celular, del que tenemos en la vida real. Finalmente, una reflexión. El ajedrez imita en muchos sentidos a la vida, no solo como le indica Kasparov en su libro, ya que en la vida real, si una torre, un alfil e incluso un peón faltan o son comprometidos, la dama o el rey pueden ser destruidos en segundos. Esto ocurre con nuestras familias, puesto que aunque alguna persona parezca muy insignificante, su falta en la familia y comunidad lo derrumban todo. En el próximo video será en vivo y recomendaré los mejores libros de ajedrez de todos los tiempos. Gracias por escucharme y hasta pronto.